Le quería preguntar justamente sobre las pensiones de gracia y esta modificación que se busca justamente para las personas que han cumplido condena o que cuenten con algún tipo de antecedente. ¿Se va a aplicar para las personas que ya cuentan con esta pensión, por ejemplo, los detenidos por el estallido social? A ver, lo que hizo el Ejecutivo es presentar una indicación a un proyecto que se está tramitando, donde se refundieron varias mociones parlamentarias, y lo que se hace en esa indicación son dos cosas. Uno es establecer que cuando se otorguen pensiones de gracia hacia el futuro, de cualquier tipo, siempre tenga que estar a la vista los antecedentes penales de las personas que las solicitan. Eso hasta el día de hoy no era así. Quiero recordar que las pensiones del estallido, por ejemplo, se asignaron en virtud de una glosa que se estableció en el presupuesto de la Nación del año 2022. Eso fue lo que reguló cómo se entregaban estas pensiones, y ahí se estableció las normas que iban a regirlas, en base a qué se iban a otorgar, quién iba a evaluar si la persona tenía o era o no víctima, y ninguno de esos elementos consideró el tema de los antecedentes penales. Después, esa ley, el presupuesto de la Nación, se reguló, digamos, específicamente a través de una normativa administrativa que se dictó en los últimos meses del gobierno del presidente Piñera. Y ahí se detalló los pasos que se iban a seguir, cuál era el procedimiento. Y tampoco ahí se contempló el que estuvieran y se evaluaran los antecedentes penales de las personas. Pero esto no solo pasa con las pensiones del estallido. En Chile hay 18.000 pensiones de gracia que se han otorgado por otras razones, y nunca el tema de los antecedentes penales ha estado puesto como una condición. Entonces, ¿qué se hace en esta indicación del gobierno? En primer lugar, decir que a futuro, si se vuelven a evaluar pensiones de gracia de cualquier tipo, siempre esté en la postulación de la persona sus antecedentes penales. Eso es lo primero. Y lo segundo es que se establece que una persona que tiene una pensión de gracia, que ya la obtuvo, la pensión de gracia es de por vida, pero una vez que ya la tiene, si llega a ser condenada por cometer delitos de cierta gravedad, la pierda. Esa es la indicación del Ejecutivo. Quiero señalar además, porque entiendo que ha habido un poco de confusión, que las pensiones que se entregaron a propósito del estallido, distintas, hay otro tipo de pensiones de gracia también, ¿eh? Las pensiones de gracia son, por ejemplo, por razones de necesidad, por mérito, personas que han entregado al país grandes servicios y después en la vejez, por ejemplo, no tienen ningún tipo de jubilación, a veces se les entrega una pensión de gracia. O, por ejemplo, se han establecido pensiones de gracia para distintos sectores de trabajadores que han quedado en una condición muy vulnerable, por ejemplo, los exmineros del carbón. Entonces, hay distintos tipos de pensiones de gracia. Bueno, pero en el caso de las pensiones del estallido, esas pensiones se otorgaron en virtud de un presupuesto que se aprobó el año 21 y que regió para el año 22. Todas las pensiones de gracia están reguladas por eso. No hay otras pensiones de gracia del estallido que esas. Entonces, hoy día no se están entregando esas pensiones de gracia, ya se entregaron y ya terminó ese proceso hace ya un buen tiempo. Pero puede haber otras postulaciones por otras materias. Entonces, esta ley rige para todas las pensiones de gracia que se entreguen de aquí en adelante. Ministra, pero ¿puede aclararnos si hoy el gobierno, el presidente, tiene un mecanismo para revocar las pensiones, por ejemplo, por haberse dado cuenta que las personas tenían, de antes de haber recibido la pensión, una condena por homicidio, como es el caso de Jesús Béjar? ¿Hoy día el presidente tiene la atribución para revocarla? Porque, si no, ¿por qué no está incluida en la ley una medida de ese tipo? Sí. Primero, hay que decir que de las pensiones del estallido, las que se han entregado, que son más de 400, se han identificado 17 que se entregaron durante el gobierno del presidente Piñera y 24 durante el gobierno del presidente Boric a personas que tenían antecedentes penales. Y quiero aclarar en primer lugar que el hecho de que tengan antecedentes penales no era parte del procedimiento, de la ley ni de la regulación que se estableció en el gobierno anterior para otorgarlas. Y que esas pensiones se entregaban en virtud de que se consideraba que habían recibido algún tipo de daño por parte del Estado. Esa era la lógica con la que se entregaban esas pensiones. Respecto a si se pueden retrotraer o no esas pensiones, existen distintas evaluaciones. Probablemente si se retrotrayeran, eso se judicializaría y solamente sabríamos en ese momento, digamos, cuál es el juicio de los tribunales respecto a si es válido o no esa decisión. Pero en virtud de que está este debate instalado,
el presidente nos ha pedido que, como este problema que existe respecto a los antecedentes penales existe respecto de todas las pensiones de gracia, no solo las del estallido, que para analizarlo lo primero que tengamos un levantamiento de qué tan amplio es esto y qué pasa con las otras pensiones también. A lo mejor también ahí hay muchas personas que tienen antecedentes penales y se les otorgó la pensión en esa condición. Entonces, lo primero que vamos a hacer y que el presidente nos encargó es tener este levantamiento, esa claridad, y ahí hacer un análisis de cómo queremos enfrentar ese tema. ¿Que podría ser modificar lo que ya ingresaron? Vamos a evaluarlo una vez que tengamos esa información arriba de la mesa.